Pronto, la Unión Europea enfrentará una decisión muy peligrosa, una decisión que podría desestabilizar todo el sistema financiero mundial, ya que Europa está a punto de tomar una decisión que cambiará todas las reglas del juego. En esta guerra entre Rusia y Ucrania, porque la Comisión de la Unión Europea ha presentado dos opciones cruciales para garantizar que esta guerra continúe en Ucrania. Pero la pregunta es, ¿quién estará de acuerdo en Europa? ¿Quién se opondrá? ¿Quién será la parte que perderá al final? Imaginen conmigo un país pequeño que podría enfrentar pérdidas enormes. Podría enfrentar una crisis, la confianza es global, tal vez haya reacciones rusas devastadoras, y todo esto sucede solo unos días antes de la próxima cumbre europea. Hoy tenemos información importante, acompáñennos. Queridos espectadores, que la paz, misericordia y bendiciones de Dios estén con ustedes. Bienvenidos a este nuevo encuentro de la serie Opinión Hoy. En el momento en que todos esperan llegar a resultados positivos respecto al plan de paz de Trump para Ucrania, las cosas van en sentido contrario. Las cosas están tomando un rumbo completamente diferente. Y es que esta guerra continúa, esta guerra no se va a detener, ni con el plan de Trump, ni con ningún otro acuerdo diplomático. Es más que eso. Hoy estamos entrando en nuevas etapas de esta guerra. En cualquier momento, el círculo de la guerra puede expandirse. Por lo tanto, yo digo, ¿por qué el mundo entero debería esperar lo peor? El mundo entero debe prepararse para lo que viene. Esta es una realidad que todos deben reconocer hoy. Hoy, la conversación entre la gente común en Europa, toda la conversación hoy, se dirige hacia el próximo 18 de diciembre. ¿Por qué ese día? Por supuesto, porque en esos días, el 18 y 19 de diciembre próximos, Europa tendrá una nueva cumbre de la Unión Europea. Eso está bien, pero durante esta cumbre se espera que se vote una decisión importante, una decisión que no solo afecta a Rusia, no solo afecta a Ucrania, no solo impacta el conflicto entre Rusia y Ucrania o Europa, sino que afecta a todo el mundo. Debido a su impacto en todos los países del mundo sin excepción. Así que la negociadora europea presentará a los países miembros de la Unión Europea dos opciones para financiar las necesidades de Ucrania en esta guerra. Dos opciones para garantizar la continuación de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Está completamente decidida, es decir, ha abierto dos caminos, o vamos por aquí o por allá. Por lo tanto, quieren sumergir al mundo hoy en una serie de crisis, incluidas crisis económicas, alimentarias, logísticas y demás. Es algo muy grave. Lo importante es que hay dos opciones que no quieren para ellos. La primera opción es usar los fondos prestados restantes del presupuesto general de la Unión Europea. Para que todos sepan exactamente este punto. Durante los últimos años, la Unión Europea ha pedido grandes sumas de dinero prestado para financiar una serie de proyectos, una serie de planes y otras cosas, como por ejemplo el plan para salir de la crisis del coronavirus. Pero una gran parte de ese dinero no se utilizó. Una gran parte de ese dinero permaneció dentro del fondo de la Unión Europea. Entonces, ¿qué dice hoy la negociación europea? Dice que no puede pedir dinero a los países miembros de la Unión Europea para financiar esta guerra. Todos los países europeos rechazan eso. Todos los países europeos se niegan a pagar, porque en primer lugar los pueblos europeos rechazan financiar esta guerra a costa de ellos mismos, a costa de la prosperidad y las buenas condiciones sociales que tienen. Entonces, ¿qué dice la negociadora europea? Dice de una manera u otra que esta guerra debe continuar y que los países europeos no van a pagar nada. Solo usaremos este dinero que aún está en el fondo, que estaba destinado a un propósito específico, y lo vamos a redirigir para este propósito. Pero aún así, para que se apruebe esta decisión,
Todos los países miembros de la Unión Europea deben estar de acuerdo, los 27 países deben aprobarlo, y hay países como Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Austria, países que rechazan esta opción, que rechazan este método. Estos países dicen que este dinero no se puede destinar para financiar la guerra, porque al final es dinero compartido. Si no la necesitamos hoy, es decir, dentro de estos planes anteriores que existían antes, la necesitaremos para lograr nuevos planes, pero que se use para financiar una guerra en la que no tenemos nada que ver, no tiene sentido. Para Europa, una guerra en territorio ucraniano, estos países rechazan eso. También hay otros países, como Hungría y Eslovaquia, que también rechazan esta opción, pero por una razón política. Estos países están en contra de Ucrania, en contra de la política de Ucrania. Dicen que no podemos estar de acuerdo en fondos conjuntos en los que somos parte. No podemos aceptar que se destinen a un país al que nos oponemos desde el principio. Nos oponemos a su política. Por eso vemos que aprobar esta primera opción es algo muy difícil. Es decir, si un solo país se opone, esta decisión se bloqueará. Y hay un grupo de países que rechazan esta decisión. Aquí surge la segunda opción. Esta opción que también presentó la negociadora europea, y es la opción que hoy está generando un gran revuelo. Esta opción es confiscar los fondos rusos congelados en la Unión Europea. Hay fondos rusos en la Unión Europea. Están congelados desde el inicio de esta guerra en Ucrania. Hoy dicen que se deben entregar a Ucrania, que se deben usar para financiar a Ucrania en esta guerra. Quizás todos se pregunten, ¿es esto posible? En la práctica, esto es posible, pero implica un gran grado de riesgo, y aquí debemos prestar mucha atención a este juego que está liderando Europa. A nivel mundial, incluso históricamente, cuando hay una guerra, los activos soberanos se congelan, y después de que termina esta guerra, la parte perdedora renuncia a ellos, total o parcialmente, como compensación para la parte ganadora. Esto es algo conocido incluso históricamente. Es decir, cuando una parte gana la guerra, impone las condiciones al perdedor, y entre estas condiciones obliga al perdedor a firmar un tratado para poner fin a la guerra. Siempre en estos tratados encontramos. Y estipula que la parte derrotada debe pagar una indemnización de guerra a favor de la parte vencedora por una cantidad determinada. Entonces, ¿qué dicen ahora los europeos? O sea, ¿notan cómo es el juego? Fíjense cómo se están metiendo en una aventura muy peligrosa. Dicen que van a usar ese dinero ruso para financiar a Ucrania en esta guerra. Y cuando termine la guerra y Ucrania gane, escúchenlo bien, y Ucrania gane, se obligará a Rusia a renunciar a esos fondos congelados como compensación para Ucrania, que originalmente iban a ir a Ucrania y con los que Ucrania luchó. O sea, fíjense cómo se están arriesgando. Porque ¿quién va a creer hoy que Rusia podría perder en esta guerra? ¿Quién va a creer que Rusia aceptaría una condición humillante como renunciar a su dinero y pagar una indemnización de guerra a Ucrania y cosas así? ¿Eso es posible? O sea, hoy, si le preguntas a la persona más sencilla, te dirá que eso no es posible en absoluto. No es posible en lo absoluto, excepto Rusia. Si se ve derrotada, usará armas nucleares como último recurso. Nunca permitirá ser humillada, nunca permitirá que se le impongan tales condiciones. Y de hecho, incluso si dejamos todo esto de lado, en realidad no se puede llegar a ese nivel excepto con una gran guerra mundial. Así que esto es una verdadera ilusión que vive la diplomacia europea. Hoy, los embajadores, todos los países de la Unión Europea se reunieron para discutir esta decisión, y la decisión final se tomará el 18 y 19 de diciembre en la Cumbre Europea. Así que en cuanto a esta segunda opción, hay un solo país que se opone firmemente a esta decisión, ese país es Bélgica. Todos los políticos, todos los expertos y funcionarios dentro de este país rechazan esta opción, rechazan este plan. Aquí, la declaración del primer ministro de Bélgica es muy grave. Dijo claramente que esto sería un robo.
lo llamó un robo y dijo que ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial este escenario sucedió con Alemania. Y también dijo: ¿quién cree hoy que Rusia perderá la guerra contra Ucrania? Bélgica rechaza este plan. No lo aprobará en la próxima cumbre europea, pero claro, todos se preguntarán hoy por qué lo rechaza. ¿Por qué Bélgica se opone a esta opción? Hay varias razones. La primera de ellas es que gran parte de estos fondos rusos se encuentran hoy en una institución financiera belga llamada Euroclear. Rusia tiene fondos en la Unión Europea. Estos fondos ascienden a unos 210.000 millones de dólares y una gran parte de ellos está en esta institución belga llamada Euroclear. Si se roban estos fondos rusos y se transfieren para apoyar a Ucrania, Rusia no lo sabe, pero la Unión Europea, Bélgica y esta institución sí. Por eso Rusia responderá igual a esta institución y a Bélgica. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, ha advertido repetidamente sobre este robo. Es decir, dijo que si esto sucede, si este robo se lleva a cabo, esto llevará a desestabilizar el sistema financiero y la economía mundial. Y noten bien que dijo mundial, el sistema financiero y la economía mundial. Bélgica tiene preocupaciones por esta respuesta rusa, porque ante todo, esta institución financiera belga, Euroclear, tiene 16.000 millones de euros en Rusia, así que en ese caso, Rusia también los confiscaría. ¿Quién perderá aquí? ¿A quién afectará esta operación? No es Francia, no es Reino Unido, Alemania, no son estos países que hoy llaman el partido de la guerra, sino Bélgica. El dinero ruso irá a Ucrania y Putin responderá congelando los fondos belgas, lo que significa que Bélgica pierde, eso es lo primero. En segundo lugar, Bélgica también tiene fábricas en Rusia, lo que significa que Rusia entonces confiscará todas esas fábricas. La tercera cosa también, Bélgica sabe muy bien que incluso si todo ese dinero se transfiere a Ucrania, Ucrania no ganará esta guerra. Bélgica lo sabe muy bien. Y eso significa que no habrá condiciones impuestas a Rusia, lo que hará que Rusia, después reclame su dinero legalmente. En ese momento Bélgica estará en un verdadero aprieto, tendrá que devolver ese dinero. Pongan atención, hablamos de un país pequeño. Su Producto Interno Bruto apenas llega a unos 600.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo podría devolver 200 o 150.000 millones de dólares? Eso significa la bancarrota para ella. Además de eso, Bélgica tiene la preocupación de perder la confianza de varios países poderosos del mundo, la confianza de todo el mundo, países de Asia Central, países del Golfo, Arabia Saudita y así sucesivamente. Porque eso significa que si se llega a un acuerdo sobre el robo del dinero ruso, nadie volverá a confiar en Bélgica ni en Europa en general. Todos los países del mundo retirarían su dinero de ahí porque se preguntarían ¿quién sigue después de Rusia? Rusia ahora, ¿quién sigue después? Podría hacer lo mismo, el mismo plan con Arabia Saudita o con Emiratos o con China. Arabia Saudita tiene fondos en el extranjero estimados en 3.200.000 millones de dólares. Una parte importante de ese dinero está en Bélgica. Lo importante es que con eso demostrarán que en cualquier momento pueden provocar una guerra contra ese país solo para robar su dinero. Lo destruyen con su propio dinero. El asunto es muy grave. Todos deben prestar atención a esto hoy. Estos países ricos deben estar atentos a este asunto. Su dinero está en el extranjero y representa un gran peligro para ellos. Antes que nada, el ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica lo ha dicho una y otra vez. Dijo que Bélgica no permitirá el uso de los fondos rusos. Luego, Bélgica quedó sola enfrentando estos riesgos financieros por sí misma. Por eso, hubo una declaración de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien dijo que el nuevo plan para confiscar los fondos rusos ofrecerá esta vez garantías. ¿Cuáles son estas garantías? Es decir, garantías para proteger a los países y a las instituciones financieras de estos riesgos. De cualquier medida de represalia por parte de Rusia,
significa que el plan ofrece garantías a Bélgica, eso significa que si se congelan los fondos belgas en Rusia, la Unión Europea compensará a Bélgica por ellos, si Rusia no es derrotada en la guerra, y si Rusia exige la devolución de su dinero de Bélgica, la Unión Europea intervendrá y también ayudará a Bélgica con eso. Tal vez se refiera a estas garantías de las que habla Ursula von der Leyen, pero a pesar de la existencia de estas garantías, Bélgica dice hoy que esas garantías deben estar por escrito. No solo verbales, no solo anuncios, no solo comunicados de prensa o conferencias de prensa y cosas así. Dicen que deben ser por escrito. Dicen que la historia ha demostrado 2 veces que las garantías verbales no se consideran garantías definitivas. La primera vez fue en Grecia, creo que fue al entrar en los años 2008 y 2009, durante la crisis económica griega, cuando nadie confiaba en ese momento en que la Unión Europea intervendría y apoyaría a Grecia. ¿Por qué? Porque no había garantía escrita, solo verbal. Y la segunda vez también fue con España. La crisis que sufrió España entre 2010 y 2014, la crisis inmobiliaria y todo eso. Nadie confiaba en que la Unión Europea intervendría para salvar a España. Por eso dicen que lo mismo se repetirá hoy con Bélgica. Sin una garantía escrita, todos huirán de Bélgica. Nadie confiará en que realmente la Unión Europea apoyará a Bélgica y no la dejará pagar la factura sola. Pero en realidad, incluso si la garantía está por escrito, sigue siendo una aventura muy peligrosa. Porque Rusia no es Irak, Rusia no es Libia, Rusia no es Venezuela, porque estamos hablando de un país nuclear, porque estamos hablando de un país que realmente ha demostrado que se ha vuelto fuerte militarmente. Rusia ha regresado de nuevo, así que incluso todos saben que este plan que quieren usar hoy contra Rusia es realmente un plan exitoso. ¿Pero con quién? Con Irak y Libia. La usaron con éxito contra Irak 2 veces. La primera vez la usaron en 1990 contra Irak. Confiscaron el dinero de Irak y lo transfirieron a Kuwait como compensación por la invasión iraquí. La segunda vez la usaron después de la caída del régimen de Saddam Hussein. También la usaron contra Venezuela. También transfirieron el dinero venezolano a la oposición del gobierno de Guaidó. Y hoy quieren usarla de la misma manera contra Rusia, como si Rusia fuera como esos países débiles militarmente, como si Rusia fuera un país de caricatura al que se le pueden imponer este tipo de cosas. En general, ahora hay 2 opciones sobre la mesa. La primera opción, como dije, enfrenta oposición de varias partes europeas. La segunda opción es rechazada por Bélgica. La negociadora europea dice que tenemos garantías para Bélgica, y la decisión se aclarará el 18 de diciembre. Hoy, lo más importante que se puede concluir de todo esto, y de manera concreta, es que todavía estamos muy lejos de cualquier acuerdo para detener la guerra. Hoy todos los caminos llevan a más escalada, más tensión. La guerra continúa y seguirá hasta que llegue el momento de la gran guerra, que tal vez sea en 2028, tal vez en 2030, o quizás antes. Nadie puede saberlo con certeza. Lo importante es que hoy los europeos lograron frustrar el plan de paz de Trump. Espero que estén bien. Los cambios que vienen aquí. Queridos espectadores, suscríbanse, denle like y que la paz esté con ustedes. Hasta la próxima.